Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y hoy vamos a hablar del partido Primero Justicia, que está emitiendo su opinión en cuanto a la firma de ese acuerdo que hicieron en Barbados. Está emitiendo una opinión muy interesante y quiso compartirla el día de hoy, así que quédate hasta el final para que analicemos un poco la postura del partido Primero Justicia. Este partido asumió este martes 17 de octubre que está esperando que el régimen chavista madurista respete el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales que fue firmado con la plataforma unitaria en Barbados. En un comunicado, la organización política señaló que ahora es la responsabilidad del régimen de Maduro concretar todas las garantías políticas y electorales que están estipuladas en la Constitución Nacional y en el mencionado acuerdo. Esperamos que se respete lo establecido en este acuerdo parcial. Aunque representa un avance, hay mucho por discutir y acordar, especialmente en relación con la liberación de los numerosos presos políticos y militares que han sido injustamente privados de sus derechos. Así lo expresaron en la misiva publicada en su cuenta de Twitter, o X, como le quieran decir. Asimismo, sostuvieron que es tarea de Primero Justicia, junto con toda la unidad, asegurar que se cumplan los compromisos que fueron adquiridos, informar al país sobre los avances, y si no se respetan, hacerse escuchar. ¿Ok? Voy a leer el comunicado íntegro que emite Primero Justicia. Dice: Caracas, 17 de octubre de 2023, comunicado. Primero Justicia, ante la firma del acuerdo parcial de garantías electorales entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria democrática. Número 1. El día de hoy en Bridgetown, Barbados, con la presencia del Reino de Noruega, representantes de Estados Unidos, México y otros países que han fungido como facilitadores y garantes del proceso de negociación entre el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria, se concretó la firma de un acuerdo que busca garantizar elecciones competitivas por el pueblo venezolano. Ahora es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro concretar todas las garantías políticas y electorales estipuladas en la Constitución Nacional y en el mencionado acuerdo. Número 2. Desde Primero Justicia suscribimos este documento orientado hacia la democratización de Venezuela en busca de avances concretos y verificables. Sin embargo, conocemos a quienes enfrentamos y su historia de acciones. Durante años hemos luchado en distintos escenarios, demandando garantías en ámbitos sociales, económicos, institucionales y políticos. Esperamos que se respete lo establecido en este acuerdo parcial. Aunque representa un avance, aún hay mucho por discutir y acordar, especialmente en relación con la liberación de los numerosos presos políticos y militares que han sido injustamente privados de sus derechos. Debemos continuar avanzando, siempre priorizando a Venezuela y a sus ciudadanos. Este acuerdo debe ir más allá del papel y manifestarse en acciones concretas. Número 3. El acuerdo incluye garantías para unas primarias pacíficas este domingo. Una ruta para que a través de procedimientos eficientes y con celeridad, los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos. La observación electoral por parte de la Unión Europea, el Centro Carter y el panel de expertos de las Naciones Unidas. La definición de un cronograma electoral para las elecciones presidenciales del 2024, la actualización y depuración del registro electoral, garantizando la inclusión de nuestros compatriotas en el exterior, auditorías exhaustivas del sistema electoral, acceso equitativo a los medios de comunicación para todos los candidatos, pleno respeto a la libertad de expresión y un mecanismo de seguimiento y verificación de resultados y cumplimiento de obligaciones. Aunque estos puntos son esenciales, solo representan un primer paso hacia lo que cada venezolano merece. Y número 4. Es tarea de Primero Justicia, junto con toda la unidad, asegurar que se cumplan los compromisos adquiridos, informar al país sobre los avances
y si no se respetan, hacerse escuchar. Seguiremos al lado de cada venezolano comprometidos con la meta de alcanzar en 2024 unas elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, donde unidos y con nuestro voto podamos decidir el futuro democrático de Venezuela. Yo de verdad leo esto y yo pregunto, los que redactaron esto no viven en Venezuela, ¿verdad? Porque da la impresión de que no conocen que nosotros estamos enfrentándonos a un cartel, a una institución criminal que está sentada en la silla de Miraflores y que no quiere ir a pagar cárcel. Generales que no quieren ir a vestirse con braga color naranja y vivir en una celda de 2x2. Es impresionante cómo estas personas siguen hablando como si nada de elecciones libres, transparentes, democráticas, de garantía de derechos, de libertad de expresión, cuando tenemos 25 años donde la libertad de expresión está cercenada, donde el sistema electoral está secuestrado. Oye, señoras y señores, yo no entiendo definitivamente, realmente no entiendo qué le pasa en la cabeza a los que están redactando estas cosas. Es que no tienen analistas. Presten atención a lo que dicen las personas en las redes sociales. Aquí Luna dice lo siguiente: sí serán tontos. Eso es pura retórica para dar una imagen de buena voluntad por parte del gobierno y buscar aliviar o una salida a las sanciones. Esos no van a cumplir nada. Exacto. María Montalvo dice: ¿quién le cree al gobierno que nunca ha respetado ni las decisiones del pueblo? Exactamente lo que yo estoy diciendo. ¿Quién le cree a este régimen? ¿Por qué pactar con un régimen que nunca ha cumplido? Ellos lo que están buscando es plata, necesitan plata. ¿Para qué? Para dar el aumento de sueldo. Porque el pueblo no va a llegar a diciembre así. Ellos necesitan resolver, darle algo mejor al pueblo para engañarlos un tiempo y tenerlos ahí. El venezolano dice, y todo el mundo sabe que estos chavestias no respetan ningún acuerdo, con comunistas no se dialoga. Bueno, el Papa Francisco lo dijo, con el diablo no se dialoga. Pero aún así esta gente sigue creyendo, no sé, es que yo creo que ellos viven como en donde estaba Alicia, en el País de las Maravillas, o en Narnia, como dijo en una ocasión el mismo chavismo. Ellos creen que viven en Narnia, que pueden hablar con el enemigo y pueden dialogar y que van a respetar. ¿Ah? El venezolano dice, y todo el mundo sabe que estos chavestias no van a respetar ningún acuerdo. Eso lo saben todos, todo el mundo lo sabe. Joseph Verde dice, ¿por qué incluyen inhabilitaciones ilegales e inconstitucionales en el panfleto del acuerdo? ¿No se dan cuenta de que indirectamente las están legalizando? La solución real de aquí es sacar del poder a Nicolás Maduro con su pandilla criminal, lo cual no va a ocurrir ni con diálogos, ni con elecciones ni truncadas, ni con nada más. Ni con nada más, ni con sanciones económicas, ni quitándole la visa a sus matones y ladrones, familiares y testaferros. La libertad solo se alcanzará por la vía de la fuerza, la rebelión ciudadana, la desobediencia civil y de la intervención militar internacional en alianza con la sociedad civil venezolana. No hay otro camino. Otro dice por acá, ¿respetar qué? Es como decirle a un asno que deje de relinchar. Otro dice, pero ¿cuáles son los acuerdos parciales? Porque hablan y hablan y hablan, pero nadie los dice. Bueno, ahí está, señoras y señores. Ellos prometieron que iban a habilitar a María Corina. Y dijeron que según el primer punto que se apoyó era que porque todas las personas tenían derecho a participar y todas las personas tenían derecho a activarse dentro de un proceso electoral. Y cuando dice todas las personas, es todas las personas. Y después de que se firma el acuerdo de Barbados, sale Jorge Rodríguez y dice que María Corina no puede. El que está inhabilitado no puede. Y explicó que el que está inhabilitado por la ley o el que está inhabilitado por la Contraloría no va a poder inscribirse. Entonces, ¿para qué carajo firmaron ese acuerdo? ¿Para darle legalidad ante Estados Unidos y que Estados Unidos empiece a quitar las sanciones? O sea, hay plática de por medio. Porque no crea que ellos no van a recibir esa comisión que le va a dar el régimen simplemente porque ellos están firmando este acuerdo. Ellos saben que con la firma del acuerdo van a soltar algunos beneficios
y de ahí le darán una comisión a Gerardo Blay y a su gente. Mientras nosotros tengamos una cuerda de vendidos que nos dañen el país, lamentablemente no vamos a poder avanzar. Bueno, con esto me despido, señoras y señores. Como siempre, un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes, los quiero mucho. No olviden visitar autodidactamillonario.com. Hasta la próxima.